Buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos aquí a nuestra Casa de Cultura y nos honra mucho el que nos acompañe, además de nuestro diputado federal, el profesor Virgilio Caballero, el maestro Pablo Moctezuma, nuestro jefe delegacional. Demuestra su interés en estos temas tan vitales para nuestra ciudad, que tenemos hoy todos los habitantes de esta ciudad el reto de construir todo un proyecto nuevo de ciudad. Esa es la aspiración de quienes nacimos aquí, hemos crecido, pues aquí nos vamos a enfriar. Entonces, aspiramos a que sea cada vez con mayor dignidad. Los habitantes de esta ciudad tenemos unos potenciales maravillosos. Hay una gran capacidad humana, artística, científica, administrativa, de todo tipo. Es un gran potencial el que tiene la Ciudad de México y a ese proyecto debe corresponder por lo que luchamos. Y pues el profesor Virgilio ha tenido una muy digna representación por este tercer distrito en la Cámara de Diputados. Yo me honro de colaborar con ese grupo, soy simplemente un asesor ahí del grupo parlamentario, pero es muy destacada su labor como representante popular, como realmente representante de los intereses de la ciudad. Y bueno, es un hombre que ha estado en el corazón del debate de este asunto de la propuesta de la reforma política, de cómo se dio, en qué condiciones está y qué tendríamos que hacer para que esto se transformara o resultara en beneficio para nosotros. No quiero hacer más preámbulo, quiero darle ya la palabra al profesor Virgilio y que él nos ilustre. ¿Quieres tú dar un saludo, Pablo? Claro, sí. Por favor, profesor. Pues para nosotros es un gran honor recibir en esta Casa de la Cultura a uno de los mejores hijos de Azcapotzalco, Virgilio Caballero, que está con nosotros para tocar el tema pues, más crucial en estos momentos para nuestra ciudad y para nuestro Azcapotzalco. En toda su complejidad, porque sabemos de la enorme necesidad de que hay una reforma política a fondo, principalmente para que las delegaciones puedan realmente actuar como municipios autónomos. En la actualidad estamos atados de manos, el dinero lo maneja la Secretaría de Finanzas y cada centavo hay que estarlo tramitando y si quieren castigarnos lo hacen con singular saña. El agua lo maneja el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los usos del suelo los maneja la SEDUBI. Por ejemplo, nosotros heredamos 19 megaproyectos, heredamos 44,000 acciones de vivienda que ya están autorizadas a nivel central y difícilmente podemos parar. Hemos logrado suspender tres obras en Grijalva, en Xocotitla y en Calle Nueces, pero la delegación está muy desarmada para hacer la voluntad popular, porque la voluntad de la gente en Azcapotzalco pues, es ya frenar esta especulación inmobiliaria. No manejamos a la policía, ni siquiera manejamos al 100% las verificaciones. En fin, las delegaciones están sujetas al gobierno central. Y desgraciadamente esto no es claro. Muchas veces la gente piensa que si hay un problema de falta de agua, pues es culpa de la delegación, cuando pues, es el sistema de aguas
que por cierto tenemos tuberías con 50, 40 años de antigüedad y el gobierno central no invierte en sus reparaciones, en fin, hace falta un cambio profundo. ¿Se va a dar o no? Pues va a estar complejo. Sabemos que el constituyente, pues un 40% de los diputados son designados y el 60% restante no son por votación mayoritaria. Puede un partido ganar en todos los distritos y a lo más tendrá 24 diputados porque va a ser, todos los partidos van a recibir una proporción de la votación, entonces hasta los partidos minoritarios van a tener diputados. Todo arreglado para que una coalición del PRI-PAN-RD pueda aplicar sus lineamientos. Todo esto se los voy a explicar con mayor profundidad Virgilio. Yo estoy muy apenado, tengo que retirarme porque la comparecencia de la delegación Azcapotzalco es mañana mismo, en la mañana, en la Asamblea de Representantes, y en estos momentos pues estoy redactando el texto y el informe que voy a presentar. Sin embargo, pues voy a escuchar con mucha atención la grabación de esta conferencia de Virgilio para aprender de él, como siempre se aprende en cada una de sus intervenciones. Una vez más me congratulo de tener aquí a Virgilio Caballero y agradezco mucho a los compañeros Francisco Carrillo y Mario Galicia y a todos los compañeros de Morena que han gestionado este evento tan importante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, maestro, por estar aquí. Es una oportunidad estupenda estar entre nuestros compañeros vecinos de Azcapotzalco, pero sobre todo entre nuestros compañeros de ideales y de credo político, es decir, a los compañeros de Morena. El tema de la reforma política que está viviendo o que ya le impusieron a la Ciudad de México, necesitamos ubicarlo, por lo menos para comprenderlo, en dos contextos diferentes. Uno es lo que está ocurriendo en el país a partir de lo que llamaron las reformas, las grandes reformas legislativas del peñanietismo. Y otro, tan importante como ese, es lo que ha significado la Ciudad de México para la vida política del país desde 1997. Es decir, lo que hemos logrado construir aquí como democracia, como sociedad avanzada, pensante, inquieta, capaz de transformar su propia vida. Eso hemos hecho. Y contra eso, de manera abierta, va la reforma del Distrito Federal. Perdón. No hay que ir muy lejos para encontrar las razones políticas de fondo de la oligarquía para imponernos esta reforma. Apenas en el acto en que Peña Nieto y Mancera dieron a conocer que se estaba imponiendo una reforma constitucional a la Ciudad de México, Jesús Zambrano y el propio Peña Nieto, al terminar ese acto, dijeron que era un gran triunfo del Pacto por México. Lo dijeron con todas sus letras. La reforma del Distrito Federal es resultado del Pacto por México. Sabemos ya que el Pacto por México ha sido la colusión de los partidos políticos
entre comillas, mayoritarios, para imponerle al país un nuevo atajo hacia el precipicio a donde lo vienen conduciendo desde hace más de 30 años. El Pacto por México, que es la gran creación política del peñanietismo, del perredismo, del priismo, saca como grandes iniciativas la reforma energética, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma fiscal. Todas ellas, hasta el momento, por fortuna para nuestro país, fracasadas. La reforma educativa, que es un intento de recuperar el control del gobierno federal sobre el aparato educativo magisterial del país, que les había sido entregado a la pandilla que maneja el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que oculta también una grave intención de privatizar la tarea educativa. La resistencia que el Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación ha puesto a la reforma educativa nos puso en alerta y puso en alerta a la sociedad de que estamos con ella ante una farsa, que en los últimos meses incluso se ha convertido en el pretexto cotidiano de un farsante de apellido Nuño, que aprovecha el tema para todos los días promoverse supuestamente como precandidato a la presidencia de la República. De la reforma electoral, de la reforma laboral, fue el regalo que le dio Felipe Calderón a Peña Nieto antes de partir como presidente, porque con ella se abolieron de manera definitiva para muchos años todos los derechos y prerrogativas que los trabajadores habían conquistado a lo largo de 100 años. La reforma laboral significó y significa una forma legalizada, incluso constitucional, de esclavitud laboral. Les quitó a los trabajadores su derecho hasta de defender su capacidad de tener un trabajo de largo o mediano plazo ante autoridades laborales que desaparecieron. Y además estableció como un asunto definitivo del trabajo y de la empresa el llamado outsourcing, que quiere decir que los derechos de los trabajadores se manejan por fuera de la empresa de manera absolutamente irregular e ilegal por empresas que venden la mano esclava de los trabajadores. Y todavía van por más. Están en el camino de privatizar los recursos de los pensionados del Seguro Social y del ISSSTE, y buscan la privatización de la salud pública, de las instituciones de salud pública, que son derechos de los trabajadores. Están mencionando el costo del ISSSTE y de las pensiones del Seguro Social como un grave problema para las finanzas públicas, que hay que atender cuanto antes, privatizándolas, como privatizaron ya el ahorro de los trabajadores. Desde hace años, cuando lo logró Felipe Calderón, arrebatarnos los trabajadores nuestros ingresos de ahorro y convertirlos en empresas que le den ganancias a unos cuantos. Con nuestro dinero.
La reforma energética que tiene Peña Nieto como la corona de su mandato, de su mando, es una entrega del país a los intereses norteamericanos, políticos, económicos y militares. Para llevar a cabo la reforma energética, que es la privatización del petróleo, de los hidrocarburos y de la energía eléctrica, abriéndole las puertas a las grandes empresas explotadoras de estos recursos en el mundo, empresas que han dejado depredados los territorios de otros países donde vienen actuando desde hace muchos años, para llevar a cabo la privatización legalmente e incluso, démonos cuenta, de manera constitucional. Reformaron el artículo 27 de la Constitución de la República, en donde aparecía la palabra prioridad. Decía: el Estado Nacional tiene prioridad sobre los recursos del suelo y del subsuelo del territorio mexicano. Esa prioridad es para cualquier país el mandato de cumplir con una soberanía nacional, es decir, mandar sobre nuestro territorio, sobre nuestra casa, gobernar lo que tenemos como nuestro. Si no tenemos prioridad en nuestra casa, la prioridad pasa, como está pasando ya, al poder de las empresas petroleras que están llegando al país. Pero eso sería relativamente menos grave si tomamos en cuenta lo que implica renunciar a la soberanía nacional. Puede llamarse independiente un país que no es soberano sobre su territorio. Somos un país independiente si hemos renunciado a la soberanía. Quitaron del texto constitucional la palabra prioridad que nos daba la soberanía sobre nuestro territorio. Al día siguiente de ese diciembre de 2013, en que se llevó a cabo la reforma energética, el jefe del Comando Norte norteamericano, un militar que está muy atento a todo lo que ocurre en nuestro país, salió a declarar que los recursos energéticos de México son prioridad nacional para la seguridad de los Estados Unidos. Es decir, el petróleo privatizado es un recurso de la seguridad nacional norteamericana. ¿Por qué lo dijo el Comando Norte norteamericano, el jefe del Comando Norte? Porque si hay peligro de que esos recursos que ya consideran propios se vieran en conflicto con las comunidades a las que les van a despojar de ellos, si hubiera ese riesgo, el Comando Norte norteamericano puede mandar, el ejército norteamericano, soldados a nuestro territorio nacional a defender lo que es propio ya de ellos. Y todo esto se ha realizado en una especie de sigiloso silencio a la vista de todos nosotros. No somos ya un país soberano. No podemos ser un país independiente. Entregaron el territorio nacional a los Estados Unidos, a las empresas petroleras. Si llega a haber conflictos con ellas de parte de las comunidades, las leyes mexicanas, como no tenemos prioridad, no prevalecerán en un caso de conflicto. Tenemos que acudir a tribunales internacionales si llega a haber algún conflicto legal con los recursos petroleros. Y esos tribunales internacionales están, excepto uno, casi todos manejados por los Estados Unidos, las propias Naciones Unidas. La ley mexicana ya no prevalece sobre cualquier mandato externo.
o cualquier legalidad impuesta desde fuera. Lo que importa es la prioridad que tienen las empresas sobre los recursos y por lo tanto hay que acudir a las leyes internacionales porque las nuestras no valen más. ¿Cómo es posible, me he preguntado yo en todos estos 2 años últimos, que se haya podido renunciar tan abiertamente a la independencia del país y al mandato soberano de nuestro Estado supuestamente propio, sin que la gente se diera cuenta? Si no fuera por la complicidad de los medios de comunicación, que todo lo ocultan o todo lo deforman y que solo tienen en cuenta los temas que al poder económico y político del país le interesan, nos habríamos quizás enterado de que no somos ya un país independiente. Es en ese contexto de pérdida de recursos naturales, de derechos, pérdida y extravío y congoja para los trabajadores del país, y una reforma educativa que va en un sentido de privatización de la tarea educadora, que se produce la reforma política del Distrito Federal. Es parte, lo dicen claramente Zambrano y Peña Nieto hace 15 días, es parte del Pacto por México. Lo que nos están imponiendo es parte del Pacto por México. Y ya sabemos qué es el Pacto por México. Son todas estas reformas que le han permitido al gobierno peñanietista unificar en un solo grupo, en una sola pandilla, a los grupos dominantes dentro de todos los partidos, excepto Morena. Todos los partidos han sido cómplices del Pacto por México y forman parte de la misma trama que se está viviendo contra nuestro país. Desde 1997, cuando tuvimos la posibilidad de elegir por primera vez a nuestro jefe de gobierno en la Ciudad de México, la ciudad nuestra población, apareció como una avanzada de la política democrática en México, como una población dispuesta a defender con su voto, con su movilización en las calles, con su protesta civil, nuevos derechos en los que ni siquiera habíamos pensado. Derechos para las minorías, para los ancianos, para los jóvenes, para los estudiantes, para los niños. Se creó un sistema educativo de preparatorias y universitario a partir del trabajo de nuestros gobernantes de izquierda, de nuestro gobernante Andrés Manuel López Obrador. Se creó la posibilidad de atender las necesidades de los pensionados, de los adultos mayores, de atender a las mujeres embarazadas, de pelear por el derecho a abortar, por el derecho a los matrimonios de un solo sexo. Se peleó porque se estableciera aquí una voluntad verdaderamente democrática que atendiera a los reclamos de la población. Y esto ha ofendido profundamente a la oligarquía mexicana. Hemos sido su preocupación, su gran preocupación durante los últimos 19 años. ¿Cómo que hay una sociedad de avanzada en un país que ya no nos pertenece? ¿A poco la Ciudad de México puede quedar fuera del control de la oligarquía y del poder norteamericano? ¿De dónde? Se preguntaron desde hace muchos años. ¿Cómo detener, contener, amarrar, despojar de su voluntad política a esta sociedad del Distrito Federal?
Ciertamente, lo que llaman ahora la gran hazaña política, la reforma constitucional del Distrito Federal a Ciudad de México, era un viejo proyecto que venía no solamente de la oligarquía neoliberal que hoy está empoderada del país, sino incluso desde tiempo atrás, desde 1928, cuando Álvaro Obregón le quita a la Ciudad de México la posibilidad de tener sus alcaldías propias, sus municipios, y la declara a la Ciudad de México regencia del gobierno federal, es decir, un aparato del gobierno central. Desde entonces la Ciudad de México ha parecido una especie de segunda instancia o segunda importancia de sus ciudadanos, que no podemos endeudarnos desde el punto de vista económico y del manejo de nuestras inversiones propias que vengan de los gobiernos que nosotros elegimos. No tenemos tampoco manejo del aparato educativo de la Ciudad de México. A estas alturas, la Secretaría de Educación Pública, la federal, sigue manejando todas nuestras escuelas. Hoy en día, hasta hoy en día, los ciudadanos de la Ciudad de México dependemos de que el presidente de la República nos nombre a nuestros jefes de la policía y a nuestro procurador de justicia del Distrito Federal, y que estar pendiente de lo que nos endeudamos, la manera como convivimos, qué tipo de seguridad establecemos, cómo no tenemos educación propia. ¿Y dónde está entonces lo avanzado de esta sociedad? ¿Acaso me contradigo lo que estoy diciendo? No. Esta sociedad marchaba y ha marchado hacia la plenitud de derechos, como la que tienen los mexicanos en todos los estados de la República. A partir de considerarnos un estado de la República más, soberano y autónomo, como lo ordena la Constitución. Pero no fue, por supuesto, por allí la reforma política del Distrito Federal. En primer lugar, y esto para mí es decisivo, para llevarla a cabo, no se llevó a cabo la consulta mínima, ni siquiera una mínima consulta de la voluntad de los ciudadanos del Distrito Federal. Le llaman a esto la reforma de reformas y el gran empoderamiento de la Ciudad de México sobre sí misma. ¿Y dónde está la expresión de la voluntad popular? ¿A quién le preguntaron de nosotros, de todos nosotros los ciudadanos, qué queríamos y cómo lo queríamos y qué opinábamos de lo que estaban haciendo? ¿Qué plan tenían? ¿Nos consultaron? Absolutamente no. La reforma se llevó a cabo exactamente como un trato entre pandilleros políticos, los del Pacto por México, para ellos decidir por dónde ir. Establecer, por ejemplo, que como todos los estados de la República, la Ciudad de México, con este cambio, tenga también su propia Constitución. Como todos sabemos, la Constitución es el instrumento jurídico legal, el instrumento político por excelencia, para dirimir y establecer las relaciones entre el poder y los ciudadanos, las relaciones de los ciudadanos con el poder, las relaciones del poder con los poderes, las relaciones de los ciudadanos con los ciudadanos. Es decir, por eso le llaman siempre la Carta Magna, la Carta Mayor, el documento fundamental. Pues llevaron a cabo la reforma de la Constitución de la República,
de la Constitución de la República para establecer la reforma de la Ciudad de México y decidir que tuviéramos una nueva Constitución. Y desde luego el Congreso, la mayoría, la avalancha, la aplanadora que tienen en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, impusieron su norma. Una reforma sin consultar a la ciudadanía y además llevando a cabo la reforma de la Constitución General de la República. A grados incluso ridículos, porque en la Constitución General de la República, para llevar a cabo la reforma del Distrito Federal, metieron incluso los reglamentos internos de la Ciudad de México, los reglamentos de cómo deberá llevarse a cabo la Asamblea Constituyente, de cómo deberán organizarse los ciudadanos para votar, ya veremos ahora cómo, a los diputados que van a poder elegir. Y todo esto aparece reglamentado, como si la Constitución de la República fuera una ley secundaria, una ley de segunda importancia, un reglamento. Si ya se ha establecido en la Constitución de la República cómo deben ser las cosas en la Ciudad de México, yo le preguntaré a los autores, como ya lo hice en algún otro foro, a los autores de esta reforma, ¿qué va a pasar cuando se lleve a cabo el cambio hacia la Ciudad de México con un constituyente nuevo y una nueva Constitución? ¿Se va a reformar de nuevo la Constitución de la República para quitarle todo lo que le metieron ya de reglamentos sobre la Ciudad de México y que quedan, por lo tanto, ya fuera de lugar? Claro, han manoseado la Constitución de la República, la oligarquía de nuestro país, como se les ha dado la gana. La Constitución de la República consta de 136 artículos, donde están establecidos nuestros derechos y nuestras obligaciones, y las del Estado y las de los gobiernos y las autoridades. Y de 1917 para acá, de esos 136 artículos, 127 han sido reformados. Es decir, solamente 9 artículos de la Constitución mexicana no han sido tocadas por los caprichos de los gobernantes. Cada presidente de la República que ha venido al poder ha reformado la Constitución. No tiene ya casi nada que ver con la Constitución de 1917. ¿Saben cuántas reformas tiene la Constitución norteamericana que se echó a andar, se estableció en 1876? Antes, 1776, antes que la nuestra, mucho antes que la nuestra. En más de 200 años, los legisladores norteamericanos le han hecho solamente 6 reformas a la Constitución política de los Estados Unidos. Y nosotros le hemos hecho 634 reformas. Peña Nieto llevó a cabo 57 reformas de la Constitución para llevar a cabo el cambio del Distrito Federal a Ciudad de México. 57 reformas a la Constitución. Es decir, el manoseo sobre nuestra ley fundamental, como dice muy bien Diego Valadez, el gran jurista mexicano, estudioso e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Constitución de la República durante un tiempo expresó la voluntad del pueblo, fue del pueblo. Luego, en cuanto empezaron a reformarla, se convirtió en la Constitución de las élites, de la oligarquía gobernante. Y ahora, dice Diego Valadez, ha terminado por ser la reforma de las empresas extranjeras. Muy claramente.
Pero la desfachatez y el poder del que dan cuenta los que nos gobiernan les permite incluso poner en la Constitución, establecer decisiones que van contra el país, que van contra la sociedad, que van contra México, como el de renunciar a la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales, o imponerle a la Ciudad de México un nuevo régimen político a partir de un nuevo mandato constitucional. Decidieron los legisladores de la avalancha del Pacto por México, el PRD por supuesto por delante, con el PRI, con el PEN, todos los partidos políticos, decidieron que había que llevar a cabo una constitución de la Ciudad de México y para ello crear lo que llaman una asamblea constituyente. Asamblea constituyente. Ni siquiera Congreso constituyente. Jurídicamente hablando, Asamblea y Congreso tienen facultades distintas. La Asamblea tiene facultades menores, de bajo alcance político. El Congreso tiene un propósito transformador profundo, tiene mucho más libertad y autonomía para decidir qué escribir en un cuerpo constitucional. Bueno, empezaron, 1, por no consultar a nadie; 2, por reformar la Constitución de la República para imponernos este cambio; 3, decidir que este cambio se llevara a cabo con una asamblea constituyente que redactara una nueva constitución. 4, ¿cómo se integra esta asamblea constituyente? Un constituyente, como le llaman los teóricos del derecho, un congreso constituyente, es un acto de voluntad política soberana de cualquier sociedad. El constituyente se reúne en situaciones de crisis política para redactar una carta magna que defina los derechos y los deberes de todos, sobre todo lo que es el país, definir lo que es el país y lo que es el Estado, y lo que es la relación del Estado con sus gobernados. Un constituyente, por lo tanto, implica una voluntad política de fondo muy profunda. Y por lo tanto un constituyente debe ser soberano, como lo fue el de 1917, que creó la Constitución que han manoseado ya hasta 634 veces. El constituyente es la voluntad del pueblo organizado, la voluntad jurídica del pueblo organizado. Y el pueblo organizado implica la posibilidad de que él establezca su soberanía sobre todo lo que decida, es decir, su voluntad. Y la primera voluntad de un constituyente es cómo se organiza el constituyente. Los constituyentes deben ser elegidos, los diputados que crean un constituyente, que integran un constituyente, deben ser elegidos por la sociedad. Porque si no, ¿dónde está la soberanía del constituyente? Pues los señores del Pacto por México decidieron que el constituyente se integrara por 100 diputados, 40 de ellos elegidos por el poder y 60 supuestamente elegidos por la sociedad. Decidieron que 14 diputados los nombrara la Cámara de Diputados. 14 diputados del constituyente más los eligiera la Cámara de Senadores. 6
diputados del constituyente más el jefe de gobierno de la Ciudad de México, 6 más el presidente de la República, 40 diputados elegidos no por la voluntad soberana del pueblo, sino por el poder oligárquico de los integrantes del Pacto por México. Díganme ustedes, 40 diputados, casi la mitad de la voluntad de un constituyente, elegidos por mandato del poder, negando por lo tanto la soberanía del constituyente, que es el asunto fundamental. ¿Acaso la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que van a elegir cada una 14 diputados constituyentes, van a elegir a gente de bien para que forme parte del constituyente? Absolutamente no. La reforma al Distrito Federal dice que los diputados que de la Cámara de Diputados sean electos para formar parte del constituyente y los senadores que sean electos para formar parte del constituyente van a ser nombrados por las juntas de coordinación política. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. La Junta de Coordinación Política en las dos cámaras es el poder del poder. Ahí se decide todo, absolutamente todo. Ahí nos imponen las mayorías. Como representante popular, como representante del pueblo, del país y de Azcapotzalco, por ser vicecoordinador, su servidor, del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, tengo que formar parte de la Junta de Coordinación Política. Entonces, sé muy bien, he aprendido en estos meses muy de cerca lo que ya sabía desde fuera criticándolo, cómo se manejan estos truanes. Desde ahí, desde la Junta de Coordinación Política, está integrada por los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios y por los vicecoordinadores. Allí es donde nos echan de entrada la aplanadora. Los 8 partidos contra Morena. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y van a ser las juntas de coordinación política las que decidan qué diputados y qué senadores van a representarnos en el Congreso Constituyente. Los otros 6 que nombra Mancera, de quien me referiré ahora también un poco, los otros 6 que nombra Mancera, la reforma constitucional que metieron en la Carta Magna, aquí traigo la reforma, no da ninguna razón para decir por qué se decide que el jefe de gobierno nombre a 6 diputados constituyentes. No da ninguna razón. Nomás dice, el jefe de gobierno elegirá a 6 diputados. Y nomás dice, el presidente de la República elegirá a 6 diputados. ¿Razones jurídicas? ¿Razones políticas? ¿Razones legales? Ninguna. No se tomaron la molestia de poner ningún razonamiento de por qué el Senado, la Cámara de Diputados, el jefe de gobierno, el presidente de la República nombran a 40 de los diputados constituyentes, que ya de por sí viola el carácter soberano de ese constituyente. No es un constituyente soberano. Y los otros 60 diputados van a ser elegidos por representantes populares que van a competir
en abril, a partir de los listados, las listas, las planillas, por decirlo así, que presente cada partido. Cada partido presentará una lista de 60 personas que son miembros de ellos, de sus partidos, que quieren ser diputados constituyentes. Y la población va a votar por el conjunto, no por diputado, sino por la planilla entera. Es decir, van a ser diputados de representación proporcional, porque cada partido podrá meter a cierto número de diputados de acuerdo con el número de votos que logre en la votación general, en la elección general. Ahí es donde se abre un trecho, por lo menos una brecha, una vereda para que Morena y la gente de la Ciudad de México pelee por tratar de hacer del constituyente un instrumento que realmente represente su soberanía. Morena aparece en las elecciones de junio del año pasado como una fuerza política extraordinariamente novedosa por su lealtad a las ideas de izquierda y por la honestidad de sus participantes. Y además, en medio de la crisis que representó la podredumbre y el hundimiento del Partido de la Revolución Democrática, que más que por corrupción, fue convertido por voluntad política de sus dirigentes en un instrumento de la derecha, en un instrumento de la oligarquía. Y dejó de ser, por supuesto, un partido de izquierda, desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Lo confirmaron con el Pacto por México. Allí el PRD confirmó que pertenecía a la derecha y que es un partido de la derecha. Y aparecía de pronto, entre comillas de pronto, porque venimos trabajando hace años en ello, Morena como una fuerza política, legal, electoral, que gana 16 diputaciones del Distrito Federal y 5 delegaciones, entre ellas 2 de las más importantes, Cuauhtémoc y Tlalpan, Azcapotzalco. Gana legalmente, porque es parte de nuestro planteamiento político, el ir por el camino de la paz, en el cambio que requerimos por México. Gana legalmente con una voluntad política expresada de manera electoral, lo que no esperaban que ocurriera. Se sintieron acorralados con el triunfo de Morena en la Ciudad de México, porque era el mismo electorado que le había dado antes el poder a gente como Andrés Manuel López Obrador. Perdón, no voy a exagerar. La aparición de Morena aceleró. La aparición de Morena políticamente es el contexto que quiero que por favor consideremos esta tarde. La aparición de Morena como fuerza electoral aceleró la reforma que llevó el Pacto por México a la Ciudad de México. Antes de que nos convirtamos en la fuerza total de la Ciudad de México, antes de que tengamos mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, antes de que eso ocurra, llevemos a cabo rápidamente, dijeron, la reforma del Distrito Federal, porque así pudieron imponernos 3 partidos dominantes, incluido el PRD, el PRI, el PAN, no pudieron imponer su voluntad de que no seamos una sociedad verdaderamente soberana, empezando por el constituyente, que no lo es. Pero además, como ya lo aludía
hace un rato el maestro Pablo, la reforma que está preparada para el Distrito Federal, para la Ciudad de México, no nos convierte en un Estado soberano. Los Estados soberanos tienen derecho a tener alcaldías propias, es decir, presidencias municipales. A nosotros no nos van a dar chance de eso. Vamos a tener, si les llaman alcaldías, pero sin derechos. Van a ser alcaldías semejantes en sus funciones a las que tienen actualmente las delegaciones. Es decir, no van a manejar sus propios recursos financieros, económicos, no van a manejar la educación, no van a manejar la seguridad, no van a manejar muchos de los servicios que tienen que ver con la vida cotidiana. Y así está establecido en el nuevo constituyente. Un Estado no soberano, autónomo nos llaman, un Estado autónomo, con el pretexto de que aquí están establecidos los poderes federales de la República y de que esta es la capital del país. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Acaso no podemos ser la capital del país y al mismo tiempo ser un Estado soberano? Claro que sí, por supuesto que sí. Incluso hay una contradicción insalvable entre pretender que no somos soberanos, pero que está aquí los poderes soberanos de la República y que somos un Estado de la República más. Hay que ganar 60 diputaciones en la elección del 5 de febrero, perdón, de abril, el 5 de abril. Si Morena ya mostró en junio del año pasado que se había convertido no en un mero ideal de las locuras de Andrés Manuel López Obrador, sino en una fuerza política soberana propia nuestra, ahora debemos poder confirmarlo para tratar de darle la vuelta por dentro a lo que ellos tienen preparado contra la Ciudad de México. Va de por medio no solamente un asunto legal como el que estoy exponiendo, sino nuestros derechos conseguidos a lo largo de los últimos 20 años. Porque el PRI, el PAN, el PRD no se apoderarán de la Ciudad de México en donde no tienen mayorías y sin embargo van a gobernarla desde el proceso constituyente, desde la Asamblea Constituyente. Ellos tendrán las mayorías. ¿Acaso tienen mayoría electoral en la Ciudad de México? ¿No la ha tenido la izquierda, el electorado de izquierda, durante estos últimos 20 años? ¿Por qué han de imponernos a partidos como el PAN, el PRI, que con trabajos pueden sostenerse en 1 o 2 delegaciones a lo largo de todos estos años? Nos están echando la planadora también a los ciudadanos de la Ciudad de México. Me parece que, siendo tan grave como es, no podemos declararnos derrotados ni remotamente. En la propia Cámara de Diputados estamos peleando, y así lo estamos planteando, que los 14 diputados que sean elegidos para formar parte del constituyente no sean diputados de cualquier estado de la República, que se elija entre los diputados del Distrito Federal. ¿Por qué ha de venir un diputado o unos diputados de San Luis Potosí o de Coahuila o de Nayarit a decirles a los del Distrito Federal cómo deben organizarse constitucionalmente para vivir? ¿Por qué? Lo menos que estamos planteando ahora, allá adentro, es que sean elegidos diputados que pertenezcan al Distrito Federal, que hayan sido electos en ellos.
y la mayoría de esos diputados en la Cámara de Diputados los tiene Morena. Somos los que tenemos más diputados del Distrito Federal en la Cámara, lo que daría la posibilidad de que si se repartiera proporcionalmente ese número de 14 diputados, podríamos tener, siquiera contar con 3 o 4 que le pertenecieran al partido Morena. Es decir, hay todavía un camino que recorrer. Expongo con toda claridad desde mi punto de vista y desde mi honestidad lo que creo que es un atraco político de gran magnitud al país y a la sociedad del Distrito Federal en particular, pero no significa eso que nos demos por vencidos. Esos 60 diputados que van a ser votados podemos conseguirlos nosotros en las urnas, si salimos y aprovechamos la oportunidad para volver a imponer nuestra voluntad de cambiar al país. Yo creo que la lucha está por delante y no hay más que organizarnos y estar seguros de que podemos, como ya lo demostró Morena el año pasado y en estos años. Muchas gracias, estoy abierto a sus preguntas.